victorias de Córcira. Los corintios no aceptaron ninguna de estas propuestas, sino que cuando tuvieron equipadas sus naves y se hubieron presentado los aliados, después de enviar por delante a un heraldo para declarar la guerra a los corsirios, zarparon con 75 naves y 2000 hoplitas y dirigieron su navegación hacia Epidamno para combatir a los corsirios. Los comandantes de las naves eran Aristeo, hijo de Pélico, Calícrates, hijo de Calias, y Timánor, hijo de Timantes, y los de la infantería, Arquetimo, hijo de Euritimo, e Isárquidas, hijo de Isarco. Cuando estuvieron en Axio, en el territorio de Anactorio, donde se encuentra el templo de Apolo, a la entrada del golfo de Amprasia, los corsirios enviaron a su encuentro a un heraldo en una barca para intimarles a no avanzar contra ellos. Al mismo tiempo completaron la tripulación de sus naves, después de sustituir los baos de las viejas de modo que estuvieran en condiciones de navegar y de poner a punto las otras. Y como el heraldo volvió sin un mensaje de paz de parte de los corintios, y tenían sus naves equipadas, en número de 80, pues 40 estaban sitiando Epidamno, se dirigieron contra el enemigo y, tras situarse en orden de combate, trabaron batalla. Los corsirios vencieron ampliamente y destruyeron 15 naves de los corintios. En el mismo día también ocurrió que sus tropas, que sitiaban Epidamno, la forzaron a una rendición que obligaba a vender a los extranjeros y a retener encadenados a los corintios hasta que se tomara otra resolución. Después de la batalla naval, los corsirios levantaron un trofeo en Leucigna, promontorio de Córcira, y mataron a los prisioneros que habían capturado, salvo a los corintios, a quienes guardaron en prisión. Luego, cuando los corintios y sus aliados regresaron vencidos con sus naves hacia su patria, los corsirios se convirtieron en dueños de todo el mar en aquella zona y, dirigiendo su flota contra Leucade, la colonia corintia, asolaron una parte de su territorio e incendiaron Cilene, el puerto de los eleos, porque habían proporcionado naves y dinero a los corintios. Durante la mayor parte del tiempo que siguió a la batalla naval, mantuvieron su dominio sobre el mar y sus ataques llevaron la destrucción a los aliados de los corintios, hasta que los corintios, al verano siguiente, visto que sus aliados se hallaban en apuros, enviaron naves y un ejército y se establecieron en Axio y junto al Quimerio en la Tesprótide para protección de Leucade y de las otras ciudades que eran sus amigas. Los corsirios, a su vez, se establecieron enfrente, en Leucigna, con sus naves y su infantería. No se atacaron unos a otros, pero durante este verano permanecieron en sus posiciones frente a frente, y ya en invierno unos y otros regresaron a su patria. Embajadas de corsirios y corintios a Atenas. Durante todo el año que siguió a la batalla naval y el año posterior, los corintios, a quienes irritaba el recuerdo de la guerra contra los corsirios, se dedicaron a construir naves y a preparar con todo empeño una expedición naval reclutando remeros del mismo Peloponeso y del resto de Grecia con el incentivo de una buena soldada. Cuando los corsirios se enteraron de sus preparativos, se asustaron y, dado que no estaban ligados por ningún tratado con ninguna ciudad griega y no se habían preocupado de inscribirse ni en la Confederación Ateniense ni en la Lacedemonia, decidieron dirigirse a los atenienses, hacerse sus aliados e intentar conseguir de ellos alguna ayuda. Los corintios, al enterarse de esto, fueron también ellos a Atenas a negociar, para evitar que la flota ateniense, uniéndose a la de los corsirios, les impidiera dirimir la guerra como querían.
tuvo lugar una asamblea y se entabló un debate. He aquí lo que dijeron los corsirios. Discurso de los corsirios. Es justo, atenienses, que quienes, sin mediar un servicio prestado anteriormente ni una alianza, acuden a otros, como hacemos nosotros ahora, a pedir ayuda, demuestren en primer lugar que su petición implica sobre todo utilidad y, si no, que al menos no es perjudicial y, en segundo lugar, que conservarán una gratitud inquebrantable. Si no fundamentan con seguridad ninguno de estos dos puntos, no es justo que se irriten si no tienen éxito. Por eso, pues, nos han enviado los corsirios, porque creen que, con la petición de alianza, también pueden ofrecer garantías sobre los puntos citados. Sucede, sin embargo, que nuestra política resulta al mismo tiempo absurda en relación con nuestra petición ante vosotros y perjudicial para nuestros propios intereses en el presente. Absurda porque nosotros, que hasta este momento nunca hemos querido ser aliados de nadie, venimos ahora a pedir esto de otros, y perjudicial a la vez, porque por la misma razón nos encontramos solos en la guerra actual con los corintios, y lo que antes parecía prudencia nuestra, no compartir en una alianza con otros los peligros motivados por sus decisiones, ha cambiado y ahora se ha revelado como insensatez y debilidad. Es cierto que en la pasada batalla, nosotros solos, sin ninguna ayuda, conseguimos rechazar a los corintios. Pero una vez que se han puesto en movimiento contra nosotros con mayor armamento, sacado del Peloponeso y del resto de Grecia, y que nosotros vemos que somos incapaces de superarlos solo con nuestras fuerzas, y que además corremos un gran peligro si caemos bajo su poder, la necesidad nos obliga a pediros ayuda a vosotros y a cualquier otro, y merecemos indulgencia si, no con malicia, sino más bien como reconocimiento de un error de apreciación, nos atrevemos a emprender una política contraria a nuestro retraimiento anterior. Nuestra petición será para vosotros, si nos hacéis caso, una hermosa oportunidad por muchas razones. En primer lugar, porque procuraréis vuestra ayuda a un pueblo que es víctima de la injusticia y que no perjudica a otros. Después, porque al acoger a gentes cuyos mayores intereses están en peligro, prestaréis un servicio que os hará acreedores de un testimonio de gratitud, que siempre será recordado de la mejor manera. Y finalmente, porque poseemos una flota superior a todas, excepto a la vuestra. Y considerad qué dicha es más rara, o cuál es más dolorosa para el enemigo, que el que una potencia por cuya alianza vosotros hubierais ofrecido mucho dinero y gratitud, esta potencia se presente a vosotros espontáneamente, entregándose a sí misma, sin riesgos ni gastos, y aportándoos además gloria a los ojos de la mayoría, agradecimiento de parte de aquellos a quienes socorreréis, y para vosotros mismos fuerza. Son ventajas que todas a la vez se les han ofrecido a pocos a lo largo de la historia, y pocos también, al solicitar una alianza, se presentan ante aquellos a quienes apelan ofreciéndoles tanta seguridad y consideración como ellos esperan recibir. Y en cuanto a la guerra, en la que podríamos ser útiles, si alguno de vosotros cree que no tendrá lugar,
tiene una opinión equivocada y no se da cuenta de que los lacedemonios, por el miedo que les inspiráis, desean la guerra, y de que los corintios son influyentes ante ellos y son enemigos vuestros, y comienzan ahora por intentar someternos con el objeto de emprender después el ataque contra vosotros, para que no estemos unidos contra ellos por nuestro odio común y para no dejar ellos de coger la delantera en el logro de uno de sus dos objetivos, o debilitarnos a nosotros o fortalecerse a sí mismos. Interés nuestro es, por tanto, sacar ventaja, por un lado ofreciendo la alianza y por vuestra parte aceptándola, y tomar la iniciativa preparando el ataque contra ellos antes que tener que disponer el contraataque. Y si los corintios dicen que no es justo que vosotros acojáis a sus colonos, que sepan que toda colonia, cuando recibe buen trato, honra a su metrópoli, pero si se la trata injustamente, se aparta de ella. Pues los colonos son enviados no para ser esclavos, sino para ser iguales que los que se quedan. Y que nos trataron injustamente es evidente. Invitados a un arbitraje sobre el asunto de Epidamno, prefirieron sostener sus reivindicaciones con la guerra antes que con la justicia. Que su conducta respecto a nosotros, sus parientes, os sirva de aviso, para que no os dejéis burlar por sus engaños y no les asistáis tampoco en caso de que os lo pidan abiertamente. Pues el que tenga menos remordimientos por haber condescendido con sus enemigos es el que vivirá más seguro. Y ni siquiera romperéis el tratado con los lacedemonios si nos acogéis, puesto que no somos aliados ni de unos ni de otros. En él se dice, en efecto, que cualquier ciudad griega que no esté aliada con nadie podrá unirse con aquella de las dos partes que le plazca. Y resulta escandaloso que los corintios puedan sacar las tripulaciones de sus naves, no solo de sus aliados, sino también del resto de Grecia, y en especial de vuestros propios súbditos, mientras que a nosotros nos quieran excluir de una alianza que está a nuestro alcance y de la ayuda de cualquier otra parte, y que os acusen luego de injusticia si atendéis a nuestras peticiones. Mucho más os podremos reprochar nosotros si no llegamos a convenceros. Pues en ese caso nos rechazaréis a nosotros, que estamos en una situación de peligro y que no somos enemigos. Mientras que para ellos, que son enemigos y nos atacan, no solo no seréis obstáculos, sino que consentiréis además que saquen fuerzas de vuestro imperio. Y no es justo que hagan esto, sino que os debéis impedirles que recluten mercenarios procedentes de vuestro imperio, o enviarnos también a nosotros una ayuda en la forma en que logremos convenceros. Y lo mejor de todo es que nos aceptéis abiertamente como aliados y nos socorráis. Muchas son, como indicamos al principio, las ventajas que os presentamos, y la mayor es que nuestros enemigos son los mismos, lo que constituye la garantía de fidelidad más segura. Y estos no son débiles, sino capaces de causar daño a quienes se separan. Además, cuando la alianza que se ofrece es de una potencia marítima y no de tierra, no os va lo mismo en el rechazo, sino que os conviene sobre todo, si podéis, impedir que nadie más posea una flota, o si no, contar con la amistad de aquel que sea más fuerte. Y quien crea en las ventajas a las que nos referimos, pero tema romper la tregua si se deja convencer por ellas, sepa que su miedo asociado a la fuerza atemorizará más a sus adversarios. Mientras que la confianza debida al hecho de no habernos acogido, al ser débil frente a enemigos poderosos, será menos temible. Sepa, además,
que ahora no está deliberando tanto sobre Córcira como sobre Atenas, y que no planea lo más ventajoso para su patria cuando, atendiendo al momento presente, vacila en granjearse para la guerra que viene y que casi ya está aquí. A un país cuya amistad o enemistad son de vital importancia, pues está magníficamente situado en la ruta de cabotaje a Italia y Sicilia, para impedir que venga de allí una flota en auxilio de los peloponesios, y para dejar pasar a la que vaya de aquí a aquellas tierras. Y por lo demás ofrece muchas ventajas. Con una brevísima consideración final, que encierra todo el discurso y cada uno de sus puntos, podéis daros cuenta de que no debéis abandonarnos. Es la siguiente: en Grecia hay 3 flotas dignas de mención: la vuestra, la nuestra y la de los corintios. Si consentís que 2 de ellas se conviertan en una, después que los corintios nos hayan conquistado, tendréis que combatir por mar a los corsirios y a los peloponesios a la vez, mientras que, si nos acogéis, podréis luchar contra ellos con nuestras naves unidas a las vuestras. Así hablaron los corsirios, y a continuación los corintios de este modo.